Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dar una visita a mi huerta, la que tengo en el patio de casa, y les voy a mostrar cómo está mi huerta de otoño-invierno y todo lo que tengo planificado para la próxima estación. Acá está Lunita y Jack, y les voy a ir mostrando sector por sector qué cultivos tengo y cuáles voy a ir colocando. En este sector vemos muchas frutillas acá y muchos hijitos, ven, que hice por estolones de la frutilla madre. Así que en la próxima primavera-verano voy a tener una cosecha, calculo que espectacular. Si bien seguí cosechando, y ven que acá, a ver, hay unas cuantas frutillas que todavía quieren dar. Miren, esta me la comieron, no sé si las aves o los perros, que también comen, así que bueno, las puse por acá atrás para que no lleguen. Después acá vemos cibulet, citronela, hay mucha citronela. Acá vemos romero. En este bancal que tengo las habas, que les hice un videito de las habas, que se los dejo al final y en descripciones. Están creciendo bárbaras, miren, montonazo. Esta y esta las sembré y esta la trasplanté, por eso tienen otros tamaños, pero viene bien, ¿sí? Le puse unos protectores para las hormigas, para las babosas de plástico. Acá está selga también, porque me la intentaron agarrar. Acá tengo una mostaza que ya coseché un montón de hojas, pero miren qué hermosa que está. Y acá tengo unas lechuguitas que las tengo protegidas porque tengo unas aves que ya van a ver que me comen. Mira, qué hermosa. Me comen todas las lechuguitas. Entonces les pongo esto para que por lo menos no me las destrocen en esta primera etapa. Ya van a ver, me están haciendo un destrozo bárbaro esta temporada. Acá tengo una lechuga también que está, pobrecita, pidiendo que le saque eso. Yo en último momento lo saco. Acá un hinojo, miren qué hermoso que está. A ver si se ve el hinojo, está creciendo súper bien. Y caléndulas, ¿qué más hay acá? Taco de reina, menta. Voy como mezclando un poco de todo, también para la prevención de plagas. Otra citronela. Acá hay un perejil pequeñito. Acá en esta parte superior tengo lechuguitas que las trasplanté hace poquito. Y una caléndula. Y acá tengo mi producción. Hola Luna, ¿cómo estás? Acá tengo mi producción de lechugas, de rúcula, que después de acá las paso a un lugar más grande, ¿sí? Hay muchísimo. Allá tengo unas cebollitas de verdeo que también las tengo que repicar. Después, ¿qué vemos en esta parte? Vemos muchos puerros que repiqué con rúculas. Acá tengo una siembra de remolachas, que ya algunas fueron saliendo. Hay otras que todavía no. Acá tengo acelguitas. Y acá sembré rúculas que están esperando todavía salir, germinar. Y miren lo que les contaba de las lechugas. Bueno, así van a ver un montón de lechugas que me las agarraron con todo, ¿sí? Yo estimo, primero pensé en roedores, después me di cuenta que eran aves y también mis perros, que cuando se quieren purgar, miren acá, esta la salvé. Ahora la tengo que proteger con algo más grande para que tenga espacio de seguir creciendo. Pero sí, me la agarraron con todo, ¿sí?
En esta parte de acá arriba tengo también una lechuguita que protegí, acá hay otra, y puerros. Acá estoy blanqueando, les puse ese cartón. Tengo un video muy bueno de lo que es el sembrado de puerros y hasta la cosecha. Se los recomiendo y se los dejo en las descripciones de este video. A ver qué más tenemos en este sector. Acá tenemos malva. También tenemos que trasplanté, le hice de esquejes unas lavandas. Me cuesta bastante que prendan las lavandas, pero por suerte esa prendió bien. En este recipiente próximamente pondré pimientos, pero mientras tanto tengo unas acelgas, cebolla de verdeo, puerro. En este también tengo puerro, un apio, miren qué lindo que está el apio. Y acá tengo varios repollos que están muy lindos, pero miren cómo me lo agarraron, casi la mitad del repollo. Le puse este palo acá para que no puedan posar, entonces bueno, a veces estando en el aire les es más difícil. Tenían ahí un lugar para posarse, pero miren cómo se comieron la mitad del repollo. Bueno, ¿qué va a ser? Hay que seguir. Acá tengo perejil van a ver bastante también, lechuguitas. Y este pimiento que me quedó de la temporada pasada, que pobre, la verdad, que lo adoro, dio un montón. Y acá tiene uno, no sé si se ve, ahí se ve bien, que nada, que lo estoy esperando. Posiblemente acá vaya a colocar otra planta de pimiento, previamente abonando bien el sustrato para la temporada que viene. Este pimiento que está acá también me quedó. Y no sé si, a ver dónde vamos, ahí se ven un par, a ver si puedo acercar, un par de pimientos, hay unos cuantos, ahí me estoy dando un poco la sombra, pero capaz que se ve, ven, acá hay más, bueno, no sé si van a prosperar, porque ya está medio fresco, pero por lo menos los tengo ahí, no tengo todavía nada que poner, así que no me cuesta nada darles ese lugar. En este sector de lechugas, miren cómo me dejaban las lechugas, entonces fui protegiendo, van a ver ahora un par cuando les saque, protegiendo estas lechugas, que miren qué hermosas que están, y bueno, están sobreviviendo por todo lo que les puse, pero terrible, miren cómo estaban y cómo están ahora, ¿no? Esa todavía no le puse nada, la dejé como para que algo encuentren y no intenten agarrarme las otras. Acá vemos un repollo colorado que ya desde la temporada pasada que cultivé repollos me tardan mucho más que los verdes, así que bueno, este está todavía, calculo lo voy a tener en primavera y en verano como me pasó el año pasado. Bueno, acá está mi planta de orégano, que saco todos mis esquejes y también cosecho para comer. Acá está mi planta de ruda, siempre tengo alguna ruda ahí intercalada. Acá tengo otra lavanda, miren, está dando florcitas. Acá, como verán, hay muchas más estolones de frutilla. Hice una cantidad impresionante, tengo un videito para sacar en cualquier momento y bueno, ahora que estoy de vacaciones tengo un poquito más de tiempo a ver si lo hago. Y a ver acá, ¿qué encontramos? Una Mizuna, es como es un cultivo que está dentro del grupo de los orientales, que me encanta la Mizuna para ensalada. Miren esta lechuguita como me la dejaron. Acá tengo que trasplanté una selga. Acá tengo un montón de zanahorias que todavía les falta, yo creo que como un mes y medio, un par de acelgas que ya coseché, un montón de hojas y bueno, dentro de poco voy a tener otra cosecha y siempre acompañadas con algún puerro, que estos ya estoy blanqueando, van a ser los primeros que voy a ir cosechando. En este sector vemos tomillo, también romero, capuchina, más acelgas, ¿sí? Más tomillo, muchas frutillas. Y acá, que ya trasplanté, armé
un cantero con unas cuantas frutillas que también había hecho por estolón. Y apenas voy consiguiendo lugar, voy ya armando mi cantero de frutillas para la temporada que viene. Acá tengo un perejil enorme y tengo también otra ruda. Y miren acá, pobrecita, una lechuguita amasijada. En este sector tengo, miren, muchísimas frutillas más y unas cuantas también están dando. Y acá estoy viendo que también están queriendo. Está haciendo un poco de frío, esto no ayuda tampoco a que avancen sus frutos, pero bueno. Acá tenemos una lechuguita hermosa, criolla o gallega, esta me parece que es gallega. Sector de perejiles, tengo que cosechar. Y acá hay acelgas, son todos en recipientes donde voy a poner pimientos, ¿sí? Estos tienen 20 litros, 25. Esta lechuguita ya se la recontra devoraron. Acá también tengo Mizuna. Allá vemos otro apio, orégano, una plantita de orégano ahí metida. Y acá en este cajoncito, ahora se los voy a mostrar, tengo cebollas. Cebollas que están también bastante creciditas, hermosas, y que las protegí con esto también por las aves en su momento que se llevaban los brotes. Acá tengo mucho cultivo de hoja, ¿sí? Mostaza, acelgas. Y acá miren este pimiento que me quedó de la temporada pasada, que está avanzando. Nada, lo estoy cuidando porque pobrecito está resistiendo y están hermosos. Así que a la noche lo protejo con una tela antihelada y de día los dejo que tomen solcito. Acá tengo otra citronela. En este sector, miren, un repollo que está hermoso. Y acá tengo unas lechuguitas que también son de manteca. Me encantan las lechugas de manteca, así que aprovecho la temporada de otoño-invierno para cultivarlas. Estas no resisten la primavera y el verano, así que lechuguitas de manteca tenemos un montón en esta temporada. Acá plantines esperando su momento para pasar al lugar definitivo. Este es un sector de puerros que le puse una lechuguita y también los estoy blanqueando a estos puerros, que van a ser los primeros que voy a cosechar cuando necesite. Acá tenemos ajenjo, ruda, que veo que está yendo a flor. Acá más apio, acá más orégano, boldo, mi planta de boldo, que acabo de hacer un videito, también se los dejo en la descripción. Y en esta mesa hay un par de cositas que quiero mostrarles. Acá vemos plantines esperando también su turno para pasar a tierra, al lugar definitivo. Tenemos citronela, ruda, boldo, apio, orégano. Y acá tenemos unas cuantas, miren, cebollas de verdeo en los bordes del cantero, donde las coloco siempre. Acá tengo una Mizuna, que voy a cosechar un par de hojitas. Después acá tengo algunas lechuguitas también arrasada. Ahí vemos otra. Esta la protegí. Ahí se escuchan de fondo las aves que están saludando, mostrando lo rico que estaba todo. Y acá tengo un par de lechuguitas que recién trasplanté. Bueno, recién no, ya hace un tiempito. Hay una selga que las protegí por las dudas. ¿Sí? Ya ahora directamente cuando paso tierra les pongo algo para protegerlo. Como planificación para la temporada que viene, como movimientos un poco más grandes, tengo en este cantero de acá, siempre coloco tomateras que reciben mucho sol y funcionan muy bien. Así que siempre hay 3 tomateras más toda la asociación correspondiente a las tomateras. Y en estos recipientes que están acá, que son de 20-25 litros, donde están los repollos, normalmente pongo en algunos tomateras y en otros ya pimientos.
Después, en este sector, en donde están las habas, voy a esperarlas, a poder cosecharlas y demás. Y voy a, dentro de 2 meses aproximadamente, colocar pimientos. Así que los voy a ir cuidando y ya teniendo como listos para trasplantar. En este sector voy a ver si me animo a hacer algo con las frutillas y que queden todas así colgando, que ya tenía ganas de hacerlo la temporada anterior y por X motivo no lo planifiqué bien y nada. Ahora que tengo un montón, algo voy a hacer con las frutillas. Y en este cantero que está acá, sumado a algunos canteros que tengo acá, voy a, ya esto más adelante, a colocar zapallitos verdes, como siempre lo hago y me funciona muy bien. Normalmente tenemos que ir anotando. Yo anoto todo lo que va funcionando y directamente tiendo a repetirlo. No innovo con respecto a eso, voy innovando con respecto a otras cosas que no salieron bien. Cuando veo algunos cajones así, ya después voy a hacer siembras directas de zanahoria, ¿sí? Entonces cosecho estas, ya estas las voy a tener avanzadas. Y bueno, voy planificando así, ¿no? En el espacio que tengo. Acá tengo un sector que despejé bastante. Sí, tengo, bueno, jazmines, otras suculentas, el árbol de jade. Bueno, un par más, pero tengo acá un sector grande que lo que voy a hacer es... acá recibe bastante sol también en el verano, en la primavera. Así que voy a ver si avanzo un poco con el cultivo de berenjenas, que en casa le gusta, pero que no estuve teniendo mucha suerte con ese cultivo. Acá están mis plantines de lechuga al día siguiente de haber filmado el video. Acá les comparto una toma del video de ayer, cuando se ven atrás de las acelgas todavía mis lechugas. Pasaron las aves. Les gusta, se ven los brotes tiernos y en particular las lechugas. Bueno, coloqué algunas bolsas acá de las sogas, a ver si ofician de espantapájaros, como se van moviendo con el viento. Nada, empecé a probar algunas cositas como naturales, obviamente. Vamos a ver qué pasa, si ahuyenta estas aves que se están comiendo mis cultivos, especialmente la lechuga. Esta la puse cerca de estas lechuguitas que me daría mucha pena. Una bella vista, pero si sirve, interesante. Por ahora hace un poco de ruido, se mueve, así que vamos a ver cómo funciona este experimento. Espero que esta recorrida te haya gustado y nos vemos ya en los próximos videos de otros cultivos y cuando ya esté sembrando para la temporada que viene, ¿sí? Ahora ya en estos días voy a adelantar algún semillero de tomates y de pimientos, que siempre adelanto ya en julio, con la protección contra las heladas y demás que amerita. Les mando un saludo grande y espero que se copen con todo lo de huerta y se animen, ¿sí? Hay que, fíjense, en un espacio que no es tampoco demasiado grande, cómo uno se va animando y cada vez con un buen orden y una buena planificación puede ir teniendo un poco de todo. Ahí está Luna también saludando, así que bueno, saluditos.